El escenario de la primavera está casi preparado. La luna y las flores del ciruelo. Sí, la primavera ha llegado. Esta mañana una colina sin nombre envuelta por la niebla. Un leve instante se retrasa sobre las flores el claro de luna. Por todas partes se precipitan las flores sobre el agua del lago. Brisa ligera, apenas tiembla la sombra de la glicina. El crisantemo blanco, el ojo no encuentra la menor impureza. Al olor del ciruelo surge el sol sobre el sendero de montaña. Con cada ráfaga de viento, la mariposa cambia de lugar en el sauce. El escenario de la primavera está casi preparado. La luna y las flores del ciruelo. Gemma, ¿qué es lo que estamos recitando? Pues buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial porque estamos recitando haikus. No sé muy bien si estamos habituados a escucharlos y es que se trata de unos breves versos que datan del siglo XVI y que proceden de Matsuo Baso, que es el autor considerado el padre de este género. Nacido en Japón en 1644 porque el haiku es un género poético de origen japonés. Bueno, hoy que sabéis que vamos a dedicar el programa a los haiku, también deciros que, bueno, que hay otras cosas de las cuales no teníamos idea, por lo menos yo lo he aprendido. Sabemos perfectamente que algunos le dicen que el origen del haiku viene de la catatua, un breve poema que oscilaba de los versos de 5-7-5 o de 5-7-7. También había otro que lo llamaban perfectamente por su rígida composición y que tenía hasta 100 versos, que era el haikai. Y otro que decía, ¿cómo era el nombre? Tanka, Seudoka y especialmente el Renga, que era la canción que estableció un poco el folclore y la alegría en Japón. Es muy interesante, ¿verdad? Pues eso y más cosas venimos a enseñaros hoy. Pues efectivamente, como bien has explicado, el haiku es un género poético de origen japonés, aunque también ha sido tratado por muchos y numerosos escritores occidentales, como vamos a poder ver y tener la oportunidad de recitar en esta tarde. Pero has añadido cosas muy interesantes, pero me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos del haiku, si me lo permites. Mira, son poemas de 17 sílabas. Fijaros qué cosa más pequeña, más corta, ¿no? Distribuidas en 3 versos sin rima. Sin rima, esto es muy importante. El haiku no tiene rima. De Aunque 5, 7 y 5 sílabas cada uno. En realidad, fijaros que en japonés los haikus no se escriben en 17 sílabas. La forma de medir allí se llaman moras. Son 17 moras que equivalen a unas 15 sílabas nuestras, porque su unidad fonética es más breve que la sílaba nuestra. ¿De acuerdo? No obstante, esa métrica pues no siempre se respeta y tiene mucha flexibilidad. Y entonces, pues es cierto que hay variaciones en vez de 5-7-5, de 6-7-6, 6-7-5, pero incluso hay autores, y lo vamos a ver en el autor este que he traído, Jacques Kerouac, que por ejemplo, pues se pasa unas cuantas rimas de lo que está hecho el haiku. Y como tú has dicho, fíjate que has dicho una cosa muy importante, es el haiku, que se llamaba Hoku, pertenecía a la renga, que era una composición más extensa, pero se fue independizando, fue tomando autonomía propia, valor propio, y entonces fue cuando ya se convirtió en haiku. Y ahora, si quieres, podemos también hablar un poco de la temática, Gemma, de claro, evidentemente. la temática tradicional, vamos a referirnos. Sí, la temática tradicional del haiku se basa en 3 palabras fundamentales. Y son estas. Es cereza, luna, cerezo, luna y nieve. Y habla sobre todo del ámbito estacional o de la naturaleza.
aunque evidentemente hay varios cambios según va evolucionando el haiku, sobre todo en los autores occidentales, pero su inicio fue así. Y también se cerraba mucho en, como tú has dicho, en las 17 sílabas. Eso se estableció, ¿vale? La comparación y con lo que compitió un poco aquí, en Occidente, era con el romance, ya que era octosílabo, y fue con el que tuvo más relación, ¿sabes? En el tipo de versos que estamos hablando. Es verdad que hay escritores que hicieron su introducción aquí en España. De ella vamos a citar y vamos a acercarnos, como siempre sabéis, nos enfocamos en algunos autores específicamente, como muy bien ha dicho Isidoro. En nuestro menú tenemos, y os lo voy a contar porque es muy, muy interesante. Tenemos por un lado, Isidoro va a tratar de Jack Kerouac, va a tratar de Borges y de Matsuo, ¿verdad? Sí, bueno, de Mansur ya lo hemos leído, vamos a hacerlo, de Octavio Paz. De Octavio Paz, efectivamente, gracias. Y por mi parte voy a tratar de Benedetti, de Ernestina y de Rosa Yagüe. Además vamos a ofrecer un plus, ¿verdad, Isidoro? Vamos a explicar un poco también cómo hacerlos, que es lo más interesante del programa. Eso es lo que es la parte divertida. Sí, porque queremos animaros a que vosotros también los hagáis. Es muy fácil hacer, es muy fácil, de verdad. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte tradicional y luego también cómo ha ido evolucionando. Y yo os voy a explicar mi técnica, si me lo permitís, os voy a explicar mi técnica de cómo los leo y cómo al escribirlo, cómo lo pienso. Y sigo lo que son la representación de la programación neurolingüística, que un breve, solamente para situarlo en ese contexto. Y mira, la temática tradicional, como ha dicho Gemma, es la naturaleza y paso por las estaciones, que ellos llaman kigo, es decir, en cada haiku tiene que haber un kigo, es decir, una alusión más o menos directa a una estación del año. Matsuo Baso, que es considerado como el padre del haiku, decía, fijaros cómo lo definía, que bien lo definía, decía, un buen poema es aquel que es capaz de captar la esencia de un momento, de un instante de tiempo entre nosotros, nuestra alma y la propia naturaleza. Ahí está explicado todo lo que es un haiku. Es un instante, y un instante con toda su esencia, que produce emociones, que produce sentimientos. 17 versos que es una joya, un diamante totalmente en la poesía. También se dice que describe lo que es el haiku tradicional, escenas de la vida cotidiana, pero siempre están asociadas a una época o un momento del año. Y lo que es más importante a la hora de hacerlo, y es que se construye en base a dos imágenes o ideas que el autor quiere relacionar. Por ejemplo, he traído uno que espero no pisártelo, Gemma, de Benedetti, que dice así: pasan las nubes y el cielo queda limpio de toda culpa. Fijaros que los dos versos son como introductorios, los dos primeros versos son como introductorios, y el que remata, el que hace el cierre, es el tercero. Y además sorprende, porque fijaros, pasan las nubes y el cielo queda limpio, que parece ser que queda limpio de nubes, ¿entiendes? De toda culpa. Fijaros que se lo trae a otro terreno, ¿eh? ¿De acuerdo? Totalmente, totalmente. Y claro, pues se centra en destacar esa emoción, esa sensación, ese sentimiento, el cual establece, como tú muy bien has dicho, un momento culmen, ¿vale? Y lo expresa a través de ese silogismo sutil para luego rematarlo. A mí me gustaría destacar, sobre todo, ahora que vamos a empezar, a una escritora que me ha parecido que hay que hablar de ella porque ha sido una de las poetas sin sombrero, las sin sombrero, como las llamaban en la generación del 27, y era Ernestina. Ernestina, la verdad es que fue muy importante. Ernestina Champollion se llamaba, y nació en 1905 y murió en 1999. Fue una de las grandes gestoras de los haiku y tuvo una gran evolución. Lo que pasa que también tuvo muchos elementos que hicieron que se frenara su
expansión o su notoriedad en este campo, ¿vale? Sobre todo, mira, empezando porque hubo en ese momento, estuvo lo de la guerra por medio y tuvo que ser exiliada, también porque había mucho machismo y había autores que incluso de ser impuesto que no podían haber autoras reflejadas en sus libros. También porque era una autora, una persona muy comprometida en su momento y esto también la señaló muchísimo a la hora de poder defenderse un poco, porque al final, aunque era esta mujer, aunque era una persona muy, muy rompedora, rompió muchos clichés, también es verdad que esa personalidad, como la definen, rica y poliédrica, no encajaba todavía en nuestra sociedad en ese tiempo. Era adinerada y monárquica, ¿vale? Y luchó por la justicia social, por la emancipación de la mujer, por la solidaridad con los desfavorecidos. Y para hacer eso en ese momento había que ser una gran mujer, ¿vale? Así que me gustaría empezar, bueno, ¿empiezas tú, Isidoro? ¿Te parece? Vale, si me permite doy una pequeña más pincelada, porque lo que he comentado sobre a la hora de construir, de escribir el haiku, por favor. Y empezamos cuando tú quieras. Bienvenido. Bueno, pues mira, yo solamente quería hacer una referencia. Ayer el poeta invitado, Juan Andrés Pastor, decía que en ese juego de palabras entre recetar y recitar, que él recetaba leer poesía. Pues yo os pido también que las escribáis. Escribid poesía, por el puro placer del encuentro con la palabra, del ritmo, del sentido trascendente, de llevar en definitiva al alma su alimento, ¿no? Escribirla y empezar por escribir haikus es un buen comienzo a hacerlo. Los haikus son muy fáciles porque se escriben en un estilo muy coloquial, no rehuye de grandes metáforas y lo que le interesa es la imagen, la sensación. Se relaciona mucho el haiku con la fotografía, por la fuerza de la imagen que ambos proyectan. Los verbos sobran en los haiku porque no hay movimiento, es una fotografía, fijaros, ¿eh? Y el verbo ser no debe incluirse porque se sobreentiende. Fijaros cómo se afronta un poema. Lo que hago personalmente, yo me agarro a lo que hablamos de los sistemas representacionales, es decir, los mapas mentales. Los mapas mentales, la realidad, nosotros la percibimos con los sentidos, ¿no? Y los sentidos son, pues, la vista, el oído, el olfato, tacto, el gusto. Pero a la hora de representarnos esa realidad, hay tres formas de representárnosla. Una forma es visual, otra forma es auditiva y otra forma es kinestésica. La visual, pues evidentemente tiene relación con la vista, pero la kinestésica tiene relación con los sentimientos, con las sensaciones, con el gusto, con el olfato. Y entonces, a la hora de hacer un haiku, hay que ver, es decir, cómo queremos que el lector se represente eso que nosotros vamos a escribir. Os voy a poner un ejemplo. Este haiku lo hice yo atendiéndome a esto que os digo. Dice así: ladra el frío, crepitar de la lumbre en la chimenea. Fijaros, es decir, en el plan visual tenemos aquí un fuego en la chimenea, es decir, todos tenemos esa imagen que más o menos todos la hemos visto, o la hemos presenciado, o la hemos disfrutado, ¿de acuerdo? En el auditivo está el crepitar de la madera cuando se quema. Fijaros que el crepitar, la palabra ya casi es onomatopéyica, crepitar. Y en el kinestésico está, pues, el olor del humo, la sensación de seguridad frente al frío que ladra ahí fuera. Y fijaros también la intencionalidad de las palabras. El frío ladra y se dice lumbre y no se dice fuego. ¿Por qué? Porque en mi mapa mental la lumbre tiene una connotación de mucho más de defensa, mucho más de protección, porque la lumbre, recuerdo yo en casa, en la lumbre se hacía la comida, junto a la lumbre jugábamos los niños haciendo palomitas o tostando garbanzos, ¿veis? Y entonces yo he buscado esa intencionalidad en las palabras y he seleccionado esas palabras. Fijaros que este además es perfecto en cuanto a la métrica. Es decir, que si me lo viera más su vaso, yo creo que un aprobadillo me daba, por lo menos. Muy bien, sí, es verdad. Ciertamente es muy difícil observar esa métrica
y conservarla. Y una cosa también que aporta un poco, es cierto que todos los haikus tradicionales japoneses no tenían rimas, como muy bien has dicho, pero había veces que en los traductores sí las usaban. Entonces, es un apunte también para que se tenga en cuenta. Las traducciones muchas veces incorporan una rima que los haikus tradicionales japoneses no tenían. ¿Vale? Y una cosa última, si me lo permites, Gemma, que me ha sorprendido mucho cuando la he encontrado, y es que el haiku se utiliza como herramienta psicológica. Robert Stein es un conocido escritor y psicólogo de la Universidad de Harvard. Bueno, pues él tiene un libro que se titula Lo sagrado en el haiku contemporáneo. Y en otros muchos de sus artículos defiende los beneficios del uso del haiku en terapia. Afirma, por ejemplo, que ese tipo de escritura resulta muy útil en el tratamiento de las adicciones. Vamos, según dice él mismo, un buen haiku hace maravillas en el alma cansada. Así que cuando tú quieras, empezamos a descansar el alma. Vale. Podemos empezar también citando a uno de los grandes, ¿no? Como Mario Benedetti. Estupendo. Mario Benedetti también fue, bueno, pues se confesaba autor de haikus y recordaba el título de un libro de Julio Cortázar tomado de un haiku de Vaso y que fue traducido por Octavio Paz, que decía, este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Y voy a leer un par, ¿no? Sí, podemos leer 3 o 4. ¿Sí? Venga. Pasan las nubes y el cielo queda limpio de toda culpa. Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo. La muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. Pasan misiles a hitos de barbarie globalizados. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Las hojas secas son como el testamento de los castaños. Y así podría tirarme leyendo a Benedetti una eternidad, una eternidad. Es maravilloso como relatan sus versos, ¿verdad? Esa imagen que hemos dicho que tienen que tener los haiku, ese momento eclipsado, parece una fotografía, como muy bien has dicho, Isidoro. Pues fíjate en Octavio Paz, que tampoco se queda corto. Hecho de aire, entre pinos y rocas, brota el poema. Sobre la arena, escritura de pájaros, memorias del viento. Fijaos en este haiku, no tiene ni un verbo, y fijaos la imagen. Sobre la arena, escritura de pájaros, memorias del viento. Noche de estío, el sol alto despierto, cierro los párpados. Lluvia de mayo, es hoja de papel el mundo entero. Para el mosquito, también la noche es larga, larga y sola. Maravilloso ver entre las rendijas la Vía Láctea. ¿Qué te ha parecido? Pues una gran profundidad lo que se llaman esos versos. Realmente a mí me han recordado ese tipo de mensajes en los que te tienes que quedar pensando y te invitan a releer. Así es. Exacto, es igual, tiene el mismo mecanismo que cuando hablamos del microrrelato, ¿acordáis? Cuando hablamos del microrrelato y decíamos que cuando el texto gustaba, invitaba a una relectura, pues para profundizar más en los matices, para ver el sentido oculto que tenía. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Esa es una característica de toda literatura breve. Bueno, a mí me gustaría rescatar algunos versos de Ernestina Champurcín, pero simplemente también haciendo ver que tuvo una época en su madurez en la cual el aspecto religioso cobró una gran importancia. Y esto de los haikus es algo serio, ya que si uno intenta componer un haiku
y lo hace desde un miramiento un poco más sereno de lo que es la religión y lo que acomete. Queda un estilo un poco ñoño. Entonces, varios autores han concretado que realmente cuando se compone un haiku desde el aspecto religioso, los que son realmente potentes y poderosos son los que alcanzan ese aspecto místico. Y aquí ha compuesto Ernestina uno que me ha gustado mucho, que dice así: tú me quieres así, despojada de todo, sin lo mío y sin ti. Ese me ha gustado mucho. También ha habido otro que ya no refleja ese aspecto religioso, porque me gustaría captar un poco de toda su importancia. Y dice así: ¿qué pájaro más terco? Siempre con la misma nota, como yo cuando pido. Esos dos son los que he destacado de ella, porque realmente su paso fue muy importante, no solo a nivel social, y también en el momento que ella regresó de estar exiliada, también hay que decir que perdió gran parte de la notoriedad porque llegó antes que el resto de los autores de la generación del 27. Y cuando aquellos llegaron tuvo una gran repercusión mediática, pero como ella se adelantó, también se vio un poco acocopada. Se vio un poco, y además no era una persona muy, muy locuaz, era bastante tímida, que también repercutió. Sí, es cierto. Fíjate que Gerardo Diego la incluyó en su gran antología, pero de 1934, no es la del 32. Y solo dos mujeres entraron, ella y Josefina de la Torre. Y a Gerardo Diego le presionaron para que no incluyera mujeres en esta antología. Y es cierto que vivió un poco a destiempo, por eso quizás pasó mal desapercibida. Fíjate que a su marido, por ejemplo, que también era poeta de la generación del 27, se le considera no de los más importantes, pero sí de otros autores del 97, ¿no? Y aparece ahí Juan José Domenchina, que se llamaba, ¿entiendes?, como autor. Sin embargo, de ella no se dice nada, no se dice nada. Incluso su regreso a España, después del exilio, también se hizo antes que los demás y pasó también desapercibida. Es decir, exactamente, son voces silenciadas, pero vidas silenciadas también, y no se lo merecen, de luego. Claro, es que es así, es así. Y había una frase, que me gustaría destacarla, justamente que dijeron de ella. Y es que, ¿cuál fue? Aquí está, aquí está. Ella estaba orgullosa de su obra por lo que valía, pero era poco dada a figurar ni social ni literariamente. Y esto lo dice Rosa Fernández Urtasun, profesora de literatura de la Universidad de Navarra, ya que apunta a razones del eclipse de la escritora, ¿vale? Y que es traductora de Ernestina. Así. También se ha estudiado ampliamente su trayectoria y su proceso como escritora. Ilústranos, anda, Isidoro, que yo sé que Muy tienes bien. algo claro. Bueno, yo he traído también otras joyitas de Jorge Luis Borges, ¿no? Pues todo lo que tocaba, pues lo hacía oro. Y tengo aquí unos haikus de él, y voy a leer 4 o 5, tengo más, pero tú me dirás, tú me marcas el tiempo, ¿vale, Gemma? Empiezo así, mira, dice: algo me han dicho, la tarde y la montaña, ya lo he perdido. La vasta noche no es otra cosa que una fragancia. Callan las cuerdas, la música sabía lo que yo siento. Hoy no me alegran los almendros del huerto, son tu recuerdo. Desde aquel día no he movido las piezas en el tablero. En el desierto acontece la aurora, alguien lo sabe. Y que es muy bonito también, este me impactó mucho, ¿eh? Dice así: el hombre ha muerto, la barba no lo sabe, crecen las uñas. Es precioso.
y le da como corporeidad, ¿verdad? Esto de crece Sí, la sí, totalmente, totalmente, totalmente. Además es sentido. como la barba y las uñas, solo que crecen una vez que te has muerto, la única cosa, pues mira, te da esa imagen, esa impresión y Bueno, pues veréis, Rosa Yagüe, que es de Barcelona, es otra de las poetas que han cultivado el haiku, sobre todo en su reciente libro Momentos, ¿vale? Y ha publicado pues también algunos poemas en la revista Marejadas. También me gusta muchísimo y me gustaría destacar algunos de sus poemas. Julia Saez Ángulo, que le hace el prólogo a su libro, comenta que le animó a publicar sus haikus y dice que si no lo hubiera hecho, hubiéramos perdido versos hermosos que van a ser deleite y disfrute de muchos lectores amantes del género. Así que yo creo que además nos están invitando a seguir, a contemplar y a practicar la escritura de los haikus. Dice así: cauce sin río, cuerpos que están ausentes, lecho de frío. Cereza roja, para tu blanca cara, que se sonroja. Tiemblan pasiones, vorágines y lluvias, cielos llorones. Tu olivo crece, germinan en mi cuerpo flores y peces. Mares inmensos, sobre la ardiente arena, cubriendo huecos. Y el último, sueños abstractos, hasta sentir tus manos sobre mis flancos. qué bonito. Qué bien. Aquí vemos la naturaleza, vemos los peces, vemos algo de la estación, vemos el lecho de frío, vemos también el cuerpo, ¿verdad? Lo que es sentir sus manos, lo humaniza totalmente. Tiene un carácter muy propio, muy personal. Rosa Yagüe. Muy bien. Yo he traído también a un autor, Jack Kerouac, que es un novelista, era un novelista norteamericano, pionero de la generación Beat, en la década de los 50, y que sus estilos de vida de estos escritores y pensamiento inspiraron luego a la contracultura y movimiento hippie. Pues fijaros aquí ya cuántas cosas se rompen. Se rompe la temática, se rompe la métrica, se rompe todo, pero sigue siendo un haiku, sigue teniendo la fuerza, la representación, la escena que representa un haiku. Y voy a leer unos cuantos de este hombre, que dice así: ignorando mi pan, el gorrión picotea en el pasto. Fijaros, a mí me representa la libertad, total la libertad, es decir, ignora el pan que me echan, no necesito nada, me basto por mí mismo y prefiero picotear en el pasto y picotearlo libre, ¿no? Es la sensación que me ha dado cuando lo he leído, que está muy en la consideración de su filosofía, de la filosofía de la generación Bea. Otro que dice así: un toro negro y un pajarito blanco parados junto en la orilla. Un globo enganchado en las ramas atardece en la plaza de al lado del zoológico. El estadio de fútbol vacío. Un gorrión da unos saltitos en las gradas. Fijaos la imagen, es como una fotografía, ¿os dais cuenta? Las Ciertamente. suelas de mis zapatillas están limpias de caminar bajo la lluvia. La baja amarilla luna sobre la tranquila luz del hogar. Borracho como un búho, escribiendo cartas bajo la tormenta. Fijaros ya que el estilo, pero también hace alusión a la naturaleza, también hace alusión al Kiko, a las estaciones. ¿Sabes a lo que me recuerda? Puedo ser muy sincera, Isidoro. Sí. Hemos hablado de que los haikus dan un fogonazo, resaltan una emoción, generan un instante en el cual establecen una estampa muy clara. Y muchas veces en el tema emocional, por ejemplo, como yo soy profesora en mi clase, he trabajado mucho el mindfulness, que es, Ajá. sí, es la atención plena. Exacto. Y me recuerda tanto
cuando has leído esos versos me ha recordado tanto al proceso en el cual nosotros en el mindfulness intentamos concentrarnos en el momento de ahora, tener plena sensación de nuestros sentidos, estar en el momento in situ, cuando has ido diciendo lo de las zapatillas, realmente está muy conseguido. Me ha gustado mucho. Exacto. Y voy a creer entonces lo que habíamos hablado antes del haiku como herramienta psicológica, porque fíjate lo que decía Robert Epstein, ¿no? Y claro, conociendo un poco la vida de Kerouac, pues ves un poquito cómo saca esas emociones en tres versos. Es así. ¿Te parece, Isidoro, que también compartamos algunos nuestros? Claro, porque yo no sé si invitaste a los amigos a que hicieran haiku, no sé si han hecho los deberes o no. Podemos revisar. A ver, voy a revisar un poco lo que están escribiendo aquí. Ajá. Bueno, aquí han dicho que nos ha dejado José María Calleja, víctima de la pandemia. Lo sentimos muchísimo. Descanse en paz. Así es. Por favor, qué pérdida. Sí, lo sentimos mucho. Pero no han dejado más. Yo creo que tenemos que seducirlos nosotros, Isidoro. Pues venga, pues nosotros hemos sido entonces más eficientes, hemos hecho los deberes, ¿eh? Bueno, yo voy a leer algunos inéditos, ¿vale? Que publicaré en el siguiente poemario, porque el primero ya va a salir dentro de poquito. Y se titula así, ¿vale? El primero se titula El esconjuradero. Sello el conjuro, nuestro amor y destino. Chilla mi nombre. Luego hay otro. ¿Vamos leyendo uno cada uno? Sí, por supuesto. Venga, estupendo. Pues venga. Luna olvidada. En el cielo infinito lloran los astros. Promesa de amor. Vereda que arde. Escribe nuestro nombre. Marca mi espacio. La noche duerme y en la calle se gritan viejos reproches. Este se llama Abandónate a mí. Y dice así. Muerde tu miedo. Rescata mi destino. Vuelve a mi abrazo. Del silencio de la nube baja una estatua de agua. Este se llama Sin escapatoria y dice así. Entre las manos. Salimos al encuentro de las caricias. He perdido la risa por no querer mostrarme desdentado. Este dice así. Emerge del mar. Sirena, amada mía. Enloquéceme. Me han llamado y me hago el sordo. Nunca me agradó mi nombre. Y el último dice, nos detenemos. Adivina mi cuerpo, tus movimientos. El ojo, por un instante de lágrima, cierra su puerta. Bueno, yo tengo algunos más, que si hay tiempo, si no, pues por para favor, otra ocasión. No, lee algunos más, por favor. Vale. ¿Puedes compartir? Fijaros que yo aquí lo que he hecho ha sido, pues como ejercicio, he seguido, unos siguen la métrica, es tal como es el haiku tradicional, he seguido incluso la temática, y después he jugado también, pues conociendo ya los haikus de Benedetti, conociendo los haikus de Octavio Paz, incluso de Jacques Kerouac, pues también he jugado un poco con el doble sentido, y un poco, por eso hay una mezcla un poco de todo, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo que has mezclado con la naturaleza. Me ha gustado mucho. Las eran metáforas muy bonitas. Pues mira, si leo unos cuantos más si te parece. Y tengo uno para ti, dedicado para ti. El último. Dice así. Luna perdida. Por los negros caminos ruge la muerte. Un disparo es el ladrido mortal de una mano. Crecen amapolas en la sombra amarilla de los trigales. Recuerdo el mar, naufragar entre rocas de sueños rotos. Un sol despierta a la hora en punto en que se levanta el alba. Los llantos corren
por los ríos perdidos de las entrañas. Otoño viejo, en las hojas de un árbol perece un pájaro. La voz golpea en el cristal del olvido con una piedra. Brilla la luna por el horizonte rojo de la tarde. La piedra lleva una cruz de silencio a sus espaldas. Lágrimas caen en la estación sin nombre de las despedidas. La fresca hierba esparce su perfume cuando la cortan. Sueño de viento, detrás la negra noche pisa las calles. Un viejo reproche hace de testigo de un crimen. Viento de muerte, sobre el tejado llueve una ancha luna. Beso tus labios, la nube de tus ojos moja los campos. Tiempo de sueño, se alza la primavera sobre tu vientre. Boca callada, un beso de silencio busca el deseo. Por un instante brilló la lluvia azul en tus cabellos. Tus negros ojos en la noche de olvido brillaron ausentes. Y este dedicado para ti. Los sueños tienen en tus ojos de miel su noche herida. Y bueno, es todo. Toda la vida escuchándote, lo sabes, ¿no? Yo creo que el sentido de los haikus es ese, por eso de ahí su importancia, es trasladarnos a ese momento. Y tengo que decir, y tengo que darte públicamente la enhorabuena, porque son maravillosos, tienen una calidad excepcional. De verdad, invito a todos a que consigan tus haikus y yo voy a ser una de tus fans, que lo sepas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues fíjate, Gemma, Dime. Dentro de la literatura breve ya nos queda por tocar los aforismos. Efectivamente. Y hemos tocado pues las tres patas de lo más importante de la literatura breve. Hemos tocado el microrrelato, hemos tocado la poesía con los haikus y tenemos que tocar ahora la filosofía con los aforismos. Genial. Pues yo creo que ese será para otro programa, ¿no? Pero... Sí, pero hay que invitar a la gente a que escriba. Yo quiero que la gente escriba microrrelatos, haikus y nos los mande y los podamos leer. Eso es necesario, sí. Sobre todo ahora que tenemos un poco más de tiempo. Hay que organizar. Eso es, exactamente. Y habéis visto que hacer un haiku pues no tiene mucha dificultad. ¿Puedo ponerte en entredicho un poco? Verás, si yo te pido, por favor, que hagas un haiku in situ, ¿se te podrían decir dos palabras y tú intentas montar uno? Ay, no me pongas esa prueba, que yo esa cosa me pongo muy nervioso, ¿eh? Todo lo que sea competir a mí me altera. No es una competición, no me mires ahí. Yo me refería a que, como es una composición breve, podríamos hacerlo como si estuviéramos pensando para construir. Es decir, vamos a hacer un proceso, de forma que quien quiera participar y escribir haikus de aquí a que llegue el siguiente programa de los aforismos, pues puede también invitarse y picarse un poco. Sí, pero fíjate, yo diría lo siguiente. Si alguien quiere escribir un haiku, que primeramente piense en una imagen que a él le haya impactado. Vamos a volver a la representación, ¿no? Que él le haya impactado una imagen que él tenga, bien de felicidad, de alegría, de sosiego, de paz, incluso triste. Que piense y se lo vea y se lo represente, lo reviva de forma auditiva, de forma visual y de forma kinestésica. Y que eso intente transmitirlo en 3 versos, que se olvide de la métrica. Luego ya lo cambiará, luego ya lo modificará. Pero en un principio esa imagen que tiene ahí, que es una imagen, y todos tenemos imágenes de momentos felices, de momentos trágicos, ¿entiendes? Sea capaz de transcribirla en un haiku. Sí, yo creo que es muy importante también elegir muy bien las palabras para poder hacerlo. Si bien hablamos el otro día que los relatos cortos había que hacer una selección exquisita porque con una palabra tenías que decir muchas cosas, ahora mismo para evocar un sentimiento, una imagen y una sensación auditiva tienes también que hacer lo mismo, tienes que encontrar unas palabras, ¿verdad?,
que se presten a eso. Exacto. Estos haikus. Exacto. Por eso son tan exquisitos. Además es un ejercicio muy íntimo escribir poesía. Es un ejercicio, por eso es muy recomendable. Desde luego lo estoy disfrutando muchísimo. A mí me gustaría también, antes de despedirnos, sobre todo invitar a la gente a que te lea y que dijeras alguno de los títulos de tus libros. Cuéntanos. Bueno, verás, yo es que no tengo publicado nada porque no tengo ningún empeño en hacerlo todavía, ¿no? Entonces, pero sí está el blog La Palabra Frente al Espejo, que lo podéis mirar, vamos, poniéndolo en Google, sale perfectamente, y ahí sí podéis encontrar, pues ahí tengo haikus, hay relatos cortos, hay poesía, y entonces ahí sí que están bajo títulos que podrían ser en un futuro libros, si me atreviera a publicarlos, y ahí está, por ejemplo, pues que también creo que es interesante tocar algún día la poesía intimista, porque hay muy buenos autores de poesía intimista. Ahí tengo, por ejemplo, pues Silencio del subsuelo, que es poesía intimista, Rosa de ausencias, que es ese debate entre el amor y el desamor, y también hay poesía infantil, hay 20 poemas para 4 estaciones, pues si tenéis críos, perfecto. Sobre este trabajo, por ejemplo, en la escuela han hecho una buena programación didáctica, siguiendo los poemas, porque bueno, un poco ahí se trabaja en valores, se trabaja en... Y después también, pues hay, hay también relatos, y luego, por ejemplo, hay también historias. Dije que hay una historia que se titula El Hotel, que está basada en un hecho real, porque me ocurrió a mí una parte de esa historia, y eso está terminada allí, además, ¿vale? Y luego está El Diario de las Nubes, que hay unos cuantos capítulos para ver si al que le guste un poco así también un poco la filosofía y la introspección, pues ahí se presenta un personaje así en ese sentido. Y luego también hay pues una accidentada historia de amor que también es un poco de risa, y hecho también con las claves de lo que es capitulitos muy breves, lo que es la literatura breve, ¿no? Un poco como si fueran pues un Twitter, ¿no? Un mensaje de Twitter o algo así, ¿no? Pero que sigue también un hilo y no sé si Sí, les gustará. Seguramente que sí, la verdad. Y me gustaría, pues eso, desear a todo el mundo que nos está viendo y escuchando, darles un fuerte abrazo, darles esperanza y alegría, y que este tipo de actividades, los haiku, ya hemos visto que vienen muy bien para focalizar, para tener una atención plena, para expresar sentimientos, para jugar, que también es importante, para disfrutar de la poesía, y esperamos que os unáis en los próximos programas. Os doy un fuerte abrazo y un beso, y Isidoro, lo que desees. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por la atención, y nada, animarles a que escriban y animarles a que den ese paso, porque lo van a agradecer, independientemente, no se preocupen por la calidad, sino solamente por expresar sentimientos, que al final la técnica se va depurando y se va consiguiendo con la práctica, evidentemente. Vale. Pues un abrazo fuerte a todos, ¿vale? Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta otra.